A ver, ¿qué hace falta para destruir una vida? Pues a veces no mucho más que unas pocas palabras susurradas por pura envidia. Hoy nos metemos de lleno en el arranque del Conde de Montecristo, para entender cómo la ambición y los celos pueden hacer saltar por los aires el futuro más perfecto. Esta frase, que se dice casi de pasada en una taberna, resume a la perfección el corazón de la historia. Una traición que no se comete con una daga, sino con tinta y papel. Un arma fría, calculada y que va a desatar una tragedia inmensa. Vamos a ver cómo se fue forjando todo. Nos vamos directos al puerto de Marsella, en 1815. El navío El Faraón acaba de llegar a casa, y a bordo viene un joven con un futuro que parece tan brillante como el sol del Mediterráneo, un tal Edmond Dantes. Con solo 19 años, Dantes lo tiene literalmente todo. No es solo que su tripulación lo adore, es que el armador del barco, el señor Morrel, está tan impresionado que le ofrece el puesto de capitán. Un ascenso meteórico que le asegura prestigio y una buena vida. Vamos, que no le puede ir mejor. El futuro no puede pintar mejor. Está a punto de casarse con la mujer que ama y su carrera va a despegar. Es la imagen misma del éxito. Pero claro, una luz tan brillante, pues siempre proyecta sombras muy oscuras. Y en esas sombras ya está creciendo la envidia. Y es que esa vida tan perfecta se convierte en un imán para lo peor de los demás. Así que ha llegado el momento de conocer a los que van a orquestar su caída, a los hombres que van a convertir todos sus sueños en cenizas. Y todo se cuece en la taberna La Reserva. Allí se juntan dos venenos. Por un lado, la envidia profesional de Danglars, el sobrecargo que no soporta que Dantes le vaya a adelantar, y por otro, el amor obsesivo de Fernand Mondego, que no puede ni imaginar ver a su prima Mercedes en brazos de otro hombre. Así que, entre copa y copa, Danglars empieza a tejer su plan. Él sabe que Dantes trae una carta de la isla de Elba, donde está exiliado Napoleón, un último encargo que le hizo el capitán antes de morir. Y esa pizca de verdad es todo lo que necesita para construir una mentira gigantesca. Van a acusarle de ser un agente bonapartista. Y esta es la denuncia. Fijaos en la maldad. Es una mentira letal, sí, pero construida sobre un detalle que es cierto, y está diseñada para ser devastadora en el clima político de la época. Es la prueba de una crueldad metódica, sin piedad alguna. La trampa ya está puesta. Y por pura ironía del destino, el momento de mayor felicidad de Dantes va a ser justo el principio de su fin. En un segundo la fiesta se convierte en un caos absoluto. Justo en el banquete de su boda, rodeado de toda la gente que le quiere, arrestan a Dantes, y él, que es la inocencia personificada, se va con ellos sin oponer resistencia, convencidísimo de que todo es un simple error que se aclarará en minutos. Esas son sus últimas palabras a los suyos. Pobre. No tiene ni la más remota idea de que está caminando directo a una trampa de la que quizás nunca pueda salir. El supuesto error acaba en manos de Gerard de Villefort, el sustituto del procurador del rey. Un hombre para el que su propia ambición es la única ley que existe. Es aquí donde la injusticia se sella para siempre y un simple arresto se convierte en una condena eterna. Al principio, Villefort está a punto de dejarlo libre. La historia de Dantes es totalmente creíble. Solo cumplía la última voluntad de su capitán moribundo. Pero entonces, Dantes, en su absoluta honestidad, comete el error que va a sellar su destino para siempre. Villefort le hace la pregunta clave, la pregunta del millón. ¿A quién iba dirigida esa carta que traía de Elba? Y Dantes, que no ve ninguna razón para ocultar nada, le da el nombre. Y el nombre golpea a Villefort como si fuera un rayo, porque Noirtier es su propio padre, un conocido conspirador bonapartista. La carta que tiene en sus manos es la prueba irrefutable de la traición de su familia. En ese momento, la ambición de Villefort lo eclipsa todo. Para proteger su carrera del escándalo político de su padre, toma una decisión en una fracción de segundo. Teman la carta, la única prueba que podría salvar a Dantes. Pero este acto no es para salvar a un inocente, ni mucho menos. La está destruyendo para salvarse a sí mismo. Y para conseguirlo, tiene que enterrar para siempre a la única persona en el mundo que sabe que esa carta existió, Edmond Dantes. Así que, en lugar de la libertad que le habían prometido, a Dantes lo conducen al olvido. Al amparo de la noche, lo meten en un barco y lo llevan a su nuevo hogar, el infame castillo de If, una tumba de piedra en medio del mar de la que casi nadie regresa. Nada. Ni juicio, ni jurado, ni defensa. Solo la pluma de Villefort, que escribe una nota en su expediente. Peligroso agente bonapartista. Una sentencia de olvido y confinamiento perpetuo escrita con la tinta de la ambición.
La traición de sus amigos fue el principio, pero es el propio sistema encarnado en Villefort el que le da la puntilla final. Su identidad, su nombre, todo su ser empieza a borrarse, a desaparecer en los registros de la prisión. Al final le quitan hasta lo último que le queda, su propio nombre. El hombre que una vez fue Edmond Dantes, el futuro capitán, el prometido de Mercedes, deja de existir, y en su lugar nace el prisionero número 34. Atrapado en una celda de piedra, sin nombre, sin futuro, sin amor, a Dantes parece que no le queda nada. O sí, porque es justo aquí, en este abismo de injusticia, donde va a nacer una de las venganzas más legendarias de la literatura. Hoy nos sumergimos en una de las transformaciones más espectaculares de la literatura. Vamos a ver cómo un marinero inocente fue forjado casi a martillazos por el destino en las mazmorras del castillo de If. ¡Uf! ¡Qué frase tan dura! Esta es la voz de Edmundo Dantes, años después de un encarcelamiento injusto, cuando ya ha perdido absolutamente toda esperanza. Pero a ver, ¿cómo es posible llegar a este punto de desesperación total? Pues bien, para entenderlo hay que bajar con él a lo que se conoce como el abismo de la desesperación. Es el momento en el que la esperanza que aún le quedaba a Dantes después de años se apaga por completo. Su desesperación es tan profunda que elige el suicidio, pero no un acto rápido, no. Elige la lenta agonía de la inanición, de dejarse morir de hambre. Es básicamente su rendición final a la oscuridad que lo consume. Pero justo cuando se entrega a este destino, cuando ya ha tomado la decisión, un ruido interrumpe ese silencio aplastante. Es un rasguño. Otro prisionero está cavando. Y ese simple sonido lo cambia todo. Su voluntad de vivir, que creía muerta, de repente renace. Y así es como entra en escena la voz en la oscuridad, un compañero de prisión que emerge de entre los muros y que va a traerle muchísimo más que simple compañía. Le va a traer luz. Y este hombre es el abate Faria, un personaje increíble. Imaginaos, un sacerdote, un erudito italiano, que lleva encerrado desde 1811. Pero no es un prisionero cualquiera, es un auténtico genio. Se las ha ingeniado para fabricar sus propias herramientas, hasta tinta y papel, todo dentro de su celda. Es sin duda el mentor que Dantes necesitaba con una desesperación que ni él mismo sabía que tenía. Faria le hace una oferta que no puede rechazar. Le dice, mira, yo te enseño todo lo que sé. Idiomas, ciencia, historia, filosofía, todo. Y a cambio, tú me ayudas con un nuevo plan de fuga. Un pacto que desde luego va a cambiar a Dantes para siempre. Y así, durante los 2 años siguientes, la mente de Dantes pasa por una transformación radical. Es que es alucinante. De ser un marinero prácticamente sin estudios, se convierte en un intelectual de primer nivel. Aprende italiano, inglés, alemán, español, se empapa de matemáticas, física, historia, filosofía, economía, de todo. Pero, ojo, la lección más importante que le da Faria no está en los libros. Un día aplica una lógica aplastante a la historia de Dantes, obligándole a ver la cruda verdad de su traición. Le viene a decir que solo alguien extremadamente bueno e ingenuo no habría visto lo que pasó. Y es como si le quitara una venda de los ojos. Faria, con una lógica implacable, va atando cabos. A ver, el motivo. Danglars quería su puesto, Fernand quería su prometida. ¿Quién sabía lo de la carta? Danglars. ¿Quién lo ejecutó? Danglars la escribió, Fernand la envió. Y la pieza final, el encubrimiento, el fiscal, Villefort, que quemó la carta para proteger a su padre. ¡Bum! Por primera vez Dantes conoce los rostros de sus enemigos. Justo cuando están a punto de lograrlo, cuando el túnel de escape está casi terminado, llega la tragedia. Faria sufre un ataque de catalepsia, una enfermedad que lo deja paralizado, y su sueño compartido de libertad se hace añicos en un instante. Faria sabe que le queda poco tiempo, y es entonces cuando le confiesa a Dantes el gran secreto, la razón por la que todos en la prisión le llamaban el loco. Le revela que su tesoro es real. Y no era una metáfora. Le muestra cómo, con una inteligencia increíble, reconstruyó un papel medio quemado que resultó ser un testamento secreto. Uno que detallaba la ubicación exacta de un tesoro en la isla de Montecristo. Y cuando dio un tesoro me quedo corto. Estamos hablando de 2 millones de escudos romanos, que para que nos hagamos una idea serían unos 13 millones de francos de la época, una auténtica barbaridad de dinero, una fortuna inimaginable. Poco después, Faria sufre su último ataque, el definitivo. Pero antes de morir, le hace jurar a Dantes que reclamará esa fortuna como suya. Y así se va, dejando a Edmundo solo de nuevo, pero ahora con conocimiento, con la promesa de una riqueza incalculable y con un dolor enorme. Y de nuevo, la soledad. La desesperación amenaza con volver.
Pero mientras ve cómo meten el cuerpo de su amigo en un saco para enterrarlo, se le ocurre una idea. Una idea loca, aterradora, pero absolutamente brillante. Su lógica es simple y brutal. Si solo los muertos salen de esta prisión, pues habrá que ocupar el lugar de un muerto, ni más ni menos. Se mete en el saco mortuario en el lugar de Faria, se cose por dentro y se la juega a todo o nada. Su plan es que lo entierren en un cementerio normal y, una vez allí, cavar para salir. Pero claro, el castillo de If no tiene un cementerio. Su camposanto es el propio mar. Así que Dantes, dentro del saco, siente cómo lo levantan, lo llevan, siente el balanceo en el aire y de repente, la caída. Lo han arrojado desde lo alto de las murallas, directo a las olas, y para colmo, con una bala de cañón atada a los pies. Imaginaos la escena. Es una lucha a vida o muerte, frenética bajo el agua. Consigue rajar el saco, cortar la cuerda que lo ata al peso y nadar con todas sus fuerzas hacia la superficie. Y lo consigue. Después de 14 años, es un hombre libre. El hombre que sale del agua ya no tiene nada que ver con el chaval de 19 años que entró en prisión. Aquel marinero ingenuo ha muerto. En su lugar hay un superviviente de 33 años, un erudito, consciente de quiénes son sus enemigos y heredero de una fortuna colosal. Ha renacido, literalmente, del mar. Rescatado por contrabandistas, confirma que han pasado 14 largos años. El joven inocente se ha ido para siempre, y en su lugar emerge un hombre con el conocimiento para planear y la riqueza para ejecutar. La gran pregunta ahora es, ¿qué hará con todo ese poder? ¿Buscará justicia o se dejará consumir por la venganza? Hay historias que se quedan grabadas a fuego, y la de Edmund Dantes es, sin duda, una de ellas. Hoy vamos a sumergirnos en cómo un hombre, traicionado y olvidado en la más oscura de las prisiones, renace de sus cenizas con un poder casi infinito y un propósito que lo consume todo. Estamos ante el nacimiento de un vengador. La clave de todo lo que vamos a ver hoy es esta pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre al que le han quitado todo, absolutamente todo, se transforme en una figura que actúa con la fuerza y la precisión de una especie de entidad divina? Esto no va solo de un escape, va de la creación de un instrumento del destino. Vamos a desgranar esa increíble metamorfosis. Bien, después de 14 larguísimos años en el castillo de If, Dantes se lanza al mar. Su primer contacto con el mundo de los vivos es a bordo de un barco de contrabandistas, la joven Amelia. Y ojo, no es un rescate de película, de héroes, no. Es su primer paso en un mundo nuevo, un mundo sin leyes, el ecosistema perfecto para un hombre que, oficialmente, ya no existe. Y a bordo, Dantes no se limita a pasar desapercibido. ¿Qué va? Se convierte en una pieza indispensable. Su experiencia como marino le sirve para ganarse el respeto de todos en un abrir y cerrar de ojos. Aprende las rutas secretas, los puntos de encuentro, todas las triquiñuelas del contrabando. Este tiempo es como su máster en el mundo real, un mundo donde solo cuentan la astucia y la fuerza. Y entonces, en mitad de una de esas travesías, la ve, la isla de Montecristo. Para el resto de la tripulación, es solo una roca en medio del mar, un punto más en el mapa. Pero para Dantes es el epicentro de su futuro. Es el lugar del que le habló el abate Faria en susurros. Es el cofre que guarda la llave para ejecutar su justicia. Imaginaos el corazón latiéndole en el pecho en ese preciso instante. Y aquí es donde el destino, o quizá la suerte que él mismo empieza a construir, le pone la oportunidad en bandeja. No necesita organizar una expedición ni nada complicado. Son sus propios compañeros los que, sin tener ni la más remota idea, le van a llevar directo a su objetivo. Cuando los contrabandistas deciden usar la isla para un negocio, Dantes pone en marcha su plan con una sangre fría que asusta. Finge una caída terrible, un accidente que lo deja, supuestamente, hecho polvo. Sus gritos de dolor son tan creíbles que el capitán, a pesar de las prisas, acepta dejarlo atrás. Lo abandonan en la isla, solo, justo lo que él quería. En cuanto el barco se pierde en el horizonte, empieza la búsqueda, una búsqueda frenética. Con los trozos del mapa del abate Faria grabados a fuego en la memoria, sigue las pistas. No es una búsqueda normal, es una carrera contra el reloj y contra sus propias dudas. Cada roca que aparta, cada palada de tierra, lleva el peso de 14 años de sufrimiento y de esperanza. Y entonces lo encuentra. Un enorme cofre de roble con 3 compartimentos. El primero, hasta arriba de monedas de oro. El segundo, de lingotes. Y el tercero, una auténtica cascada de diamantes, perlas, rubíes, el tesoro del cardenal Espada, 2 millones de escudos romanos de la época. Para que nos hagamos una idea, es una fortuna tan grande que podría financiar guerras o comprar países pequeños. Es un poder inconcebible.
La riqueza es tan descomunal que casi le rompe la cabeza. Corre por la isla como un loco, gritando, riendo, asustando a los animales. Es la explosión de un hombre que ha pasado de no tener absolutamente nada a tenerlo todo. La libertad fue el primer paso, sí, pero esto es el poder absoluto. Pero lo que de verdad nos dice quién es este nuevo Dantes es lo que hace ahora. Con una fortuna que le permitiría vivir una vida de lujos que ni podemos imaginar, él elige otro camino. Convierte el dinero en su arma principal, la información. Antes de actuar, necesita saberlo todo. Necesita entender la traición y saber qué ha sido de cada persona de su vida pasada. Y esta es la genialidad de su estrategia. Edmond Dantes está muerto. Olvidémonos de él. En su lugar, nacen nuevas identidades, y cada una tiene un propósito muy concreto. Se convierte en el abate Busoni para investigar, en Simba del Marino para premiar. Se mueve entre la gente como un fantasma, totalmente irreconocible. Un juez que observa en silencio antes de dictar sentencia. Su primera parada, Marsella. Vuelve disfrazado de sacerdote italiano y busca a su antiguo vecino, Caderus. Con un diamante como cebo, le saca toda la verdad, y cada revelación es un puñal. Su padre, muerto de hambre y de pena, Mercedes, su prometida, casada con su peor enemigo, Fernando, y sus traidores, Danglars y Fernando, ahora son nobles, ricos y poderosos. Pero entre tanta oscuridad, un rayo de luz. El señor Morrel, el único que lo defendió, está a punto de arruinarse. La balanza de la justicia empieza a moverse. Y aquí vemos de qué pasta está hecho su plan. Su primer acto como hombre todopoderoso no es de venganza, es de gratitud. Antes de castigar a los culpables, va a salvar al inocente. Para él, la justicia tiene que ser perfecta, equilibrada. Morrel y su familia van a ser los primeros en sentir el toque de esta nueva y misteriosa providencia. La situación de Morrel es crítica. Vamos, desesperada. Una racha de mala suerte inexplicable. Toda su flota perdida. Y la puntilla, el naufragio de su último barco, el Faraón. Tiene una fecha límite, el 5 de septiembre. Si ese día no paga, no solo pierde todo su dinero, pierde su honor, que para él vale más que la vida misma. Y aquí entra en juego la segunda identidad de Dantes. Como un agente enigmático que se hace llamar Simba del Marino, empieza a mover los hilos desde la sombra. Compra las deudas de Morrel, prepara su jugada y espera el momento perfecto para actuar. Se convierte en ese ángel de la guarda que Morrel tanto necesita. Llega el 5 de septiembre. Morrel, destrozado, está a punto de quitarse la vida. Y justo en ese momento ocurre el milagro. Un nuevo barco Faraón, una réplica exacta del que se hundió, entra en el puerto con la misma carga. A la vez, su hija recibe una bolsita con todas sus deudas pagadas y un diamante para su dote. La familia Morrel se salva gracias a un benefactor anónimo. Bien, la deuda de gratitud está saldada. Dantes ya puede centrarse en su verdadera misión. Ha demostrado que tiene poder para hacer el bien. Ahora va a prepararse para impartir justicia. El fantasma de Marsella tiene que desaparecer para dar paso a una figura mucho más imponente. Su siguiente parada es Italia. Allí se comprará un título de conde, se rodeará de un halo de misterio y de exotismo, pulirá sus modales hasta la perfección. Está aprendiendo todo lo necesario para moverse como pez en el agua en los grandes salones de París, que es justo el escenario donde sus enemigos celebran ahora su éxito. Está construyendo al conde de Montecristo pieza a pieza. Y esto nos deja clarísimo la mente calculadora que hay detrás de todo. Cada paso está medido al milímetro. Salvar a Morrel no fue solo un acto de bondad, fue un ensayo general, una demostración para sí mismo de que podía manipular el destino a su antojo. Ahora, con la conciencia tranquila y su poder más que probado, el verdadero plan de venganza puede por fin empezar. Y esto nos deja con la gran pregunta que va a planear sobre el resto de la historia. Un hombre con el poder de obrar milagros y de orquestar la ruina más absoluta, ¿es un agente de la justicia o es simplemente una nueva clase de monstruo movido por el odio? Su búsqueda de venganza podría restaurar el equilibrio o podría acabar arrastrando a todos, culpables e inocentes, a un abismo de destrucción. La respuesta, bueno, esa está por verse. Hoy nos sumergimos en la historia de un hombre que regresa de entre los muertos. Pero ojo, no como un fantasma, sino como una auténtica fuerza del destino. Tras más de una década en la sombra, ha diseñado el arma perfecta. Un plan de venganza tan meticuloso que sus enemigos ni siquiera se darán cuenta de que su mundo se está desmoronando. Y esta es la clave de todo. Para el mundo, Edmond Dantes murió hace mucho tiempo en la prisión del castillo de If. Pero de esas cenizas ha surgido el conde de Montecristo. Una figura misteriosa con una fortuna casi infinita y un único objetivo en la vida, impartir justicia. Una justicia a medida, a los que le arrebataron todo, su vida, su amor, su futuro.
Fijaos qué interesante. El primer acto de esta gran ópera de la venganza no empieza en París, sino mucho más lejos, en medio del bullicio y el caos del carnaval de Roma. ¿El conde es demasiado listo para un ataque directo? No. Primero tiene que preparar el terreno, orquestar lo que parecerá un simple encuentro casual. Y aquí es donde entra en escena. El conde se presenta ante dos jóvenes de la nobleza parisina, Franz de Epinay y Alberto de Morcerf. Los deja boquiabiertos con su riqueza, su cultura, con ese aire de poder que parece casi sobrenatural. Y justo entonces, qué casualidad, Alberto es secuestrado por el famoso bandido Luigi Vampa. Pero el conde interviene, y no lo hace con violencia, no, sino con una simple orden. Libera al joven y se gana su gratitud eterna. Por supuesto, aquí de casual no hay nada. Y ahí lo tenemos, el primer resultado de su estrategia. Alberto, que es ni más ni menos que el hijo de Fernán Mondego, su primer traidor, está completamente fascinado. No ve a un vengador, para nada, ve a un benefactor, a un héroe. Es que es increíble, es el propio hijo de su enemigo el que, sin saberlo, le va a abrir de par en par las puertas de la alta sociedad de París. La primera pieza ya está en su sitio. Una vez que llega a París, el conde no entra de puntillas, ¿qué va? Su llegada es como una ofensiva relámpago, una serie de movimientos calculados al milímetro para colocarse no solo en el círculo de sus enemigos, sino en el mismísimo centro de sus vidas. Lo que es realmente brutal aquí es la velocidad y la precisión. En apenas 4 días, el conde ya ha establecido un vínculo con cada uno de sus 3 objetivos. Con Morcerf, a través de la amistad de su hijo, con Danglars, con una demostración de riqueza que lo deja sin palabras, y con Villefort, con Villefort crea una situación heroica para que le deba la vida. Cada paso es un golpe maestro. Y ese acto heroico, el rescate, merece que nos detengamos un momento, porque es una auténtica obra de arte de la manipulación. No fue un accidente afortunado, para nada. Fue una escena que el propio conde montó para fabricarse su propia leyenda. Y así es como funciona su mente. Él no espera que surja una oportunidad. Él la crea. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que Villefort, el mismo hombre que lo sentenció, está moralmente obligado a recibirle en su casa, a darle las gracias, a tratarlo como un amigo. El zorro acaba de entrar en el gallinero. Y lo mejor de todo es que ha sido el propio granjero quien le ha abierto la puerta. Para el conde, la sociedad parisina es como un gigantesco tablero de ajedrez. Y no solo se enfrenta a los reyes, a Morcerf, Danglars y Villefort, no. Él mueve peones, alfiles, caballos, y muchas veces esas piezas ni siquiera saben que forman parte de su partida. Su primer gran ataque va dirigido a Danglars, el hombre que, por pura envidia, ideó la traición original. Toda la identidad de Danglars se basa en una única cosa, su dinero. Así que el conde lo tiene claro, para destruirle tiene que ir a por lo que más le duele, su fortuna. ¿Y cómo lo hace? Con algo tan simple y tan letal como la información. Utiliza a uno de sus contactos para enviar una señal de telégrafo falsa, una noticia inventada sobre una crisis en España que hará que los bonos se desplomen. Danglars, ciego por el pánico y la avaricia, vende todo lo que tiene a un precio ridículo. Claro, al día siguiente se desmiente la noticia, los bonos se disparan y Danglars sufre una pérdida catastrófica. Y esto es solo el primer corte. Pero los ataques directos, como el financiero, no son suficientes. El conde necesita infiltrarse en el corazón de las familias de sus enemigos. ¿Y para eso qué hace? Pues literalmente se inventa sus propios nobles. Recluta un par de impostores para que sean sus piezas clave en el juego. Es que la genialidad de su plan es esta. Introduce a Andrea Cavalcanti en la alta sociedad como si fuera el pretendiente perfecto para la hija de Danglars. Tienta al banquero con la idea de una alianza con la nobleza. Pero en realidad, Andrea es Benedetto, una auténtica bomba de relojería humana, cuyo verdadero origen, además, está conectado con otro de sus enemigos. O sea, está creando un nudo de secretos que cuando se desate los va a estrangular a todos. Bueno, y ahora llegamos a la parte más oscura, la más psicológica de todo el plan. El conde sabe que las heridas más profundas no son las del bolsillo, sino las que se llevan en el alma. Y para reabrirlas elige un escenario muy concreto. Un arma disfrazada de casa. A primera vista, la elección parece un capricho. Una tranquila casa de campo a las afueras de París. Pero esa casa no es una casa cualquiera. Es un arma. Es el mausoleo de un secreto terrible que además une a 2 de sus enemigos. Y la primera pista nos la da la reacción de su mayordomo, Bertuccio, cuando se entera de la compra. El pánico de Bertuccio es total. Para él, esa casa es el escenario de su propio pasado oscuro. Un pasado que, sin que él lo sepa, está íntimamente conectado con los objetivos del conde. Y su amo le obliga a confesar, a contar la historia de ese lugar maldito. Es una revelación demoledora. El bebé que Villefort intentó enterrar vivo es, ni más ni menos que Benedetto, el mismo joven que el conde ha rebautizado como Andrea Cavalcanti.
Ahora mismo el conde posee el secreto que une al procurador del rey y a la esposa del banquero en un crimen horrible, el intento de infanticidio. Armado con este conocimiento, el conde organiza una cena. ¿Dónde? En esa misma casa de hotel, por supuesto. ¿Y quiénes son los invitados de honor? Pues todos sus enemigos, Morcerf, los Danglars y, cómo no, los Villefort. Los ha sentado a todos en la mismísima escena del crimen. Y entonces, con una calma que hiela la sangre, el conde les cuenta una pequeña historia sobre la casa. En ese preciso instante, las sonrisas de sus invitados se congelan. Villefort y Madame Danglars se dan cuenta. Se dan cuenta de que no están en la casa de un amigo, están en la tumba de su secreto, y acaban de cenar con su verdugo. Y todo esto es solo el principio. Lo que hemos visto hasta ahora son solo los movimientos de apertura de una partida de ajedrez magistral. El conde ha tejido una red invisible alrededor de sus enemigos, se ha colado en sus vidas, ha sembrado la ruina en sus finanzas, ha desenterrado a sus peones pecados, y ya tiene a todos sus peones listos para dar el jaque mate definitivo. El escenario ya está preparado para la destrucción total de estas familias, pero la pregunta que nos queda, la que flota en el aire, es sobre la naturaleza del propio conde. Al jugar a ser Dios, al manipular vidas y destinos con esa frialdad tan calculada, ¿sigue siendo un hombre en busca de justicia o se ha convertido en algo tan oscuro como aquellos a los que persigue? Esa es la gran cuestión que nos queda pendiente. Hoy nos metemos de lleno en una de las venganzas más elaboradas y, la verdad, más satisfactorias de toda la literatura. Es una historia donde la justicia, que ha estado esperando décadas, se sirve no solo fría, sino con una precisión de cirujano que va desmontando vidas enteras pieza por pieza. Vamos a sumergirnos en la caída de los hombres que, sin saberlo, crearon al conde de Montecristo. Y esta es la gran pregunta que lo mueve todo en la segunda parte de la novela, porque Edmond Dantes, convertido ya en el riquísimo y misterioso conde de Montecristo, no busca una simple revancha. No, él busca una retribución poética, un castigo que encaje como un guante con el pecado que cometió cada uno de sus verdugos. Y vamos a empezar, como no, por el primero, Fernand Mondego, que ahora es el respetadísimo conde de Morcerf, el hombre cuya envidia por un amor fue la chispa que lo empezó todo, toda la tragedia. Así que su castigo tenía que ser, lógicamente, la destrucción total de todo lo que construyó sobre esa traición, su honor, su reputación y, por supuesto, su familia. Es que el escenario que elige para su ruina es magistral, la solemne Cámara de los Pares. Ahí, Fer no es un cualquiera, es un héroe de guerra, un pilar de la sociedad. Y es justo ahí, en la cima de su gloria, donde Montecristo lanza el primer golpe. Y ojo, no lo hace él directamente, sino a través de Haydée, que es la hija del hombre al que Ferm traicionó para conseguir su fortuna, Ali Pachá. Ella es literalmente el fantasma viviente de su crimen, la prueba de carne y hueso de su pecado. Y con estas palabras, ¡pum!, el mundo de Fernand se viene abajo. El ataque es de una eficacia brutal. Porque no es un rumor, no es una acusación anónima. Es el testimonio directo, lleno de pasión, de una víctima de su traición. En un solo instante, su honor militar, que era la base sobre la que había construido toda su vida pública, queda hecho cenizas. A partir de aquí, la venganza de Montecristo se despliega como un efecto dominó que ya nadie puede parar. La deshonra pública lleva a que su propio hijo lo desafía a un duelo. La intervención desesperada de Mercedes para salvarlo revela la verdad sobre quién es el conde. Esa verdad hace que su familia lo abandone. Y finalmente, el abandono y el enfrentamiento cara a cara con su pecado original, con Edmond Dantes, lo llevan directo al suicidio. Es una aniquilación total. Bueno, y ahora le toca el turno al segundo objetivo, el magistrado Gerard de Villefort. A ver, si el pecado de Fernand fue la traición por amor, el de Villefort fue la ambición sin escrúpulos. Sacrificó a un inocente solo para proteger su carrera. Así que su castigo va a venir desde dentro, desde su propia casa, atacando su orgullo familiar y su reputación de hombre de ley. Aquí Montecristo actúa casi como el director de una obra de teatro macabra, ¿no? Sabe perfectamente que la segunda esposa de Villefort tiene una oscuridad asesina dentro y de forma muy sutil le da las herramientas y el conocimiento para que actúe. Su objetivo real no es que muera la inocente de Valentine, para nada. Es utilizar el mal que ya vive en esa casa para sacar a la luz toda la podredumbre, mientras, eso sí, protege a los que no merecen sufrir. Y aquí llega el golpe de gracia. En lugar donde Villefort es más poderoso, la sala del tribunal se va a convertir en el escenario de su humillación final. El hombre que se supone que representa la justicia va a ser expuesto delante de todos como un criminal. Fijaos en el plan. Montecristo se ha pasado meses construyendo la identidad de Andrea Cavalcanti, un supuesto noble italiano. Pero su verdadera función es esta, ser la prueba viviente del intento de infanticidio de Villefort.
Es el esqueleto que tenía en el armario, pero ahora es de carne y hueso y está a punto de hablar. A ver, hay que imaginarse la escena, ¿eh? Villefort, el fiscal implacable, viendo cómo el acusado se gira hacia él, y no solo confiesa sus crímenes, sino que revela uno muchísimo peor cometido por el propio juez. La justicia, la ley, el orden, todo lo que Villefort representa se hace añicos públicamente con esa revelación. Este es probablemente el momento más oscuro de toda la venganza del conde. Al intentar aplicar su propia justicia a su esposa, Villefort provoca una tragedia todavía mayor. La muerte de su hijo, Edouard, es un golpe que simplemente no puede soportar. El hombre de la razón, de la lógica, se hunde en la locura, buscando a ese hijo que él mismo intentó matar mientras su otro hijo yace muerto. Su castigo es una mente destrozada. Y nos queda el último conspirador, el cerebro original de todo el plan, Danglars. Su pecado fue la pura ambición económica. Quería el puesto de capitán de Dantes. Por lo tanto, su castigo va a ser puramente monetario. Montecristo le va a quitar lo único que de verdad adora, su dinero. Y hablamos de esta cifra, 5 millones de francos, una auténtica barbaridad para la época, que es con lo que Danglars intenta huir, el último resto de su inmensa fortuna. Montecristo, usando su crédito casi infinito y una serie de noticias falsas, ha diseñado una quiebra perfecta, obligando a Danglars a venderlo todo y escapar con lo puesto. Pero claro, ¿alguien pensaba que podía escapar? ¡Imposible! El conde lo tenía todo preparado. La huida de Danglars no lo lleva a la libertad, sino directamente a otra trampa que lo deja en manos de unos bandidos que, sorpresa, están a las órdenes de Montecristo. Y aquí es donde vemos la genialidad poética de su castigo. Danglars, un tipo que amasó millones a costa de los demás, ahora está prisionero, muriéndose de hambre. Y para poder comer, para una necesidad tan básica, tiene que pagar precios astronómicos. Le están desangrando la fortuna, literalmente, bocado a bocado. Es interesante ver la diferencia entre los castigos, ¿verdad? A Fernand y Villefort los destruye por completo, los lleva al suicidio y a la locura. Pero a Danglars, una vez que le ha quitado hasta el último franco y lo ha humillado del todo, le permite vivir. Le arrebata todo lo que valora, sí, pero le perdona la vida. Es un acto que se podría ver hasta como un sorprendente toque de piedad. Y este es el momento, la revelación final. Después de atormentarlo, de llevarlo al borde de la muerte por hambre, el conde se presenta ante un Danglars arruinado y le suelta la bomba. Le revela su verdadera identidad. Para Danglars, el terror es darse cuenta de que esa fuerza casi divina que lo ha destruido no es el azar, sino aquel joven marinero al que envió a prisión hace tantos años. Y con esto cerramos el análisis. Montecristo consigue su objetivo con una precisión que asusta. Pero la muerte del pequeño Edouard le hace plantearse sus propios actos. ¿Se puede ser un instrumento de la providencia sin cruzar la línea y convertirte tú mismo en un demonio? Esa es la gran pregunta que la novela deja en el aire, una pregunta sobre los límites de la justicia y la verdadera naturaleza de la venganza.